La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos. Hoy es un día especial para nosotros porque podemos estar una vez más a través de estos micrófonos transmitiendo para ustedes desde Phoenix, Arizona, este gran programa Fe sin Barreras, un programa que con un solo objetivo, un solo propósito, es que usted tenga la certeza de que se alimenta cada día usted tiene a través de Fe sin Barreras, a través de esta radio, un programa que está interesado en los intereses de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque la Escritura nos ha enseñado a nosotros que el hombre nacido de Dios debe de alimentarse de Dios. Y es ahí donde nosotros queremos que usted sepa que nuestro interés es ese. Y siempre compartimos algo que venga, que la fuente sea la palabra de Dios, que sea la Biblia. Y la Biblia pues es un tema que nos han enseñado muchas cosas que no son ciertas. Una de ellas es que hablar de la Biblia es hablar de religión. Y realmente la palabra de Dios misma nos dice que el Evangelio es poder, que la palabra es poder. Y eso es obvio porque hay dos mentalidades. La mentalidad carnal, la persona que no tiene conocimiento bíblico o que no tiene, mejor dicho, no tiene la vida de Dios y habla conforme piensa o entiende las cosas, ¿no? Y eso hace que sea una persona que es crítica, pero con un fundamento falso. ¿Por qué? Porque eso es algo que los que tenemos vida espiritual, sabemos que la palabra de Dios es Dios mismo hablando y es el mismo autor de la palabra y es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que póngase contento y regocíjese. Si usted tiene a Cristo en su corazón y cree con el corazón que Jesús es el Señor, yo le invito a que le dé importancia cuando usted está sentado escuchando la palabra de Dios. Siempre tenga un lápiz, póngase de acuerdo con la persona del Espíritu Santo, porque siempre el Espíritu Santo nos quiere recordar, siempre nos quiere recordar algo que sea relacionado a lo que es la vida que debemos de tener con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no nos percatamos que estamos viviendo un estilo de vida que no es el correcto. Y eso hace que nosotros tengamos ese problema número uno. El problema número uno para nosotros es que nosotros mismos no nos percatamos de cuidar, valorar, equilatar lo que viene de Dios. Y siempre estamos a la defensiva, donde nosotros tenemos quien nos cuida. Y nos cuida a través del conocimiento bíblico. O sea, la misma palabra nos da a nosotros testimonio si es Dios o no es Dios. Por eso yo quiero que se aprenda a vivir libre, aprenda a darse cuenta que la misma palabra, ¿cómo es que te da la libertad en Cristo?
Cuando tú ya tienes a Cristo en tu corazón y sabes lo que la palabra de Dios dice, no tienes que defenderte, no tienes que defender la Biblia. La Biblia no necesita defensa. La Biblia es la autoridad del cielo y de la tierra. Y es algo que nosotros no tenemos que combatir con hombres o con culturas o con ideologías o con personas que son líderes de organizaciones. ¿Por qué? Porque si Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y Jesús está en tu vida, está para que tú tengas un estilo de vida totalmente diferente, muy feliz, contento, que es necesario que te enfoques en la naturaleza de vida que Él nos da, porque lo que provoca todo aquello que nos afecte en nuestras vidas son personas que son movidas por entidades espirituales, y normalmente si ya son cristianos pero no están viviendo con una comunión con Dios, agárrate, ¿no? Y quiero dejarte saber la importancia que tiene el que tú tomes la decisión y digas, no, yo quiero vivir la naturaleza de vida que Dios me dio. Pero necesitas tú tomar una decisión este día. Yo lo único que quiero este día es dejarte saber, por derecho legal te corresponde vivir feliz. Independientemente de lo que estamos viendo en el mundo. En el mundo siempre van a estar sucediendo cosas así. Y te decía ahorita que el hombre que tiene a Cristo, pero que no vive una común unión con Dios, tiene un problema muy grande. Ese problema es relacionado al estilo de vida de no estar siendo hacedor de la palabra. Y el no ser hacedor de la palabra, necesita usted obligatoriamente darse cuenta cómo seleccionar a quién oír y por qué oír. ¿Por qué? Porque si no sabes oír a las personas correctas, vas a estar lidiando con una situación de confusión. Por eso te decía que la palabra no necesita defenderse. La palabra sola es natural, que ella en su naturaleza se defienda sola. Hermano, hermana que me está escuchando, quiero enfatizar que la Biblia habla que nosotros nos cuidemos de los falsos maestros. Y ahorita vamos a poner una cita bíblica para que lo vea, que estoy hablando sobre el tema de que cómo es que nosotros, siendo cristianos, nos están evadiendo siempre con ideas que no corresponden a lo que es la vida correcta con Dios, la vida que Dios no quiere que vivamos. Y todos los días tenemos que pensar con una actitud correcta para que nosotros tengamos una determinación cómo vivir este día. ¿Por qué? Porque el día de mañana tú no sabes, más que sé que tenemos esperanza en el corazón, pero vivimos por fe y el Señor nos ha prometido larga vida. Pero para que esa larga vida se dé, necesita usted tener en su espíritu la convicción de depender de Él. El ser espiritual, el ser físico y el tener un alma demanda la frecuencia del espíritu para que el cuerpo veamos la longevidad o larga vida
porque se prestó su propia sabiduría de Dios que entró en su vida a vivir feliz, a vivir en paz, a vivir quietamente. Veamos qué es lo que te enferma tanta gente, qué es lo que hace que una persona envejezca prematuramente, ¿sí? Vive bajo un sistema, ¿sí? De dale, presión, mortificación, lujos o marcas o un estilo de vida que yo no estoy peleado con las cosas que son buenas, pero las prioridades es Dios, ¿no? A ver, creo que si ahí mi hermana no escuchó, voy a pedir que me manden ese versículo. Falsos maestros. Eso lo vamos a ver creo que en Segunda de Pedro. Vamos a ver aquí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Sí, eso es lo que estoy leyendo. Porque es importante que tú y yo nos demos cuenta de la importancia que la Biblia nos advierte a nosotros. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Me gustaría, hermana, si me da la definición de herejía, porque muchas personas aprendimos a las palabras que dice la Biblia, pero, ahí están los peros, a mí me gustan los peros, pero no sabemos el problema que hay cuando nosotros nos hemos quedado en, ¿cómo le podría decir? Nos hemos quedado solamente con la terminología, pero no saber el significado, ¿no? Cuando uno ya sabe el significado de las palabras, el contexto bíblico de herejía se refiere a una creencia o una opinión que se deriva, ¿sí?, de la doctrina religiosa establecida, especialmente en el cristianismo, y que puede llevar el riesgo de alejarse de Dios o al daño espiritual del creyente. Aquí estamos hablando del punto que hoy en día es una normativa, la herejía. Ahorita vemos cuánta herejía hay en los cultos, porque la raíz de la causa de esa herejía es porque nos privaron de que supiéramos que somos espíritu, que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo. O sea, desarrollamos un cristianismo intelectual, no con la capacidad de Dios en nuestras vidas. Y eso hizo que nosotros tuviésemos una manera de aprender la palabra de Dios erróneamente. ¿Por qué? Porque no dependimos de la revelación de la palabra en el Espíritu. Jesús dijo sobre la revelación que tiene el Señor, tiene el poder suficiente para revelar la palabra, que es a través del Espíritu Santo en tu espíritu. El Señor dice en su palabra,
cuando Pedro supo que era el Cristo. Y el Señor, el Dios omnipotente, le dijo: ciertamente no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y en verdad vemos esa realidad que tenemos, que Jesús le dijo: yo también te digo, Pedro, sobre esa realidad, sobre ese sistema que se te reveló a tu corazón, vino a tu espíritu que yo soy el Cristo. Dice, sobre ese sistema, dijo Jesús, voy a edificar mi iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Nosotros somos. Ahora, literalmente la Escritura dice que el que cree con el corazón será salvo. Entonces, si Dios te dio una facultad espiritual, que creas con el corazón, que es un don, es un regalo, Jesús vino a tu vida con todo. Vino a morar, convertirte a vivir, convertirte en templo, hacerte hábil para ser un receptor de todas las promesas que Dios hizo. Por su gracia nos podemos apropiar de ella. La gracia de Dios, el trono de la gracia, está en Cristo. Y vemos el valor que tiene que usted y yo veamos que la misma Biblia dice: mas vosotros estáis completos en Cristo. Entonces, para que nosotros podamos tener esa certeza de creer con el corazón, es simplemente creer que Dios nos dio esa habilidad y yo puedo creer y sáquenme de ahí, ¿no? ¿Cómo es posible que un hombre pueda creer en una mentira? Por eso el hombre carnal necesita sentir, necesita ver, necesita que se compruebe lo que cree, como Tomás, ¿no? Hasta que Tomás no metió la mano al hoyo donde le picaron a Jesús el costado, hasta entonces Tomás no creía, ¿no? ¿Y por qué tienen power? ¿Por qué tienen poder de engaño los falsos maestros? Porque tienen un remanente o tienen personas que no creen con el corazón. Creen con el cerebro. Creen porque el pastor dijo. Creen porque la organización así piensa, así cree. Porque yo he estado con personas que no creen en la persona del Espíritu Santo. Y le digo: ¿y tú crees que la Biblia sea genuinamente un libro de Dios? Me dicen: pues en cierta parte. Fíjate, no tienen el 100% de crédito a la palabra de Dios. Cuando una persona tiene el 100% de crédito en la palabra de Dios, automáticamente la palabra es su autoridad en su vida. Pero ¿por qué no cree en la palabra de Dios? Porque a él le dijeron que la palabra de Dios es un libro inspirado, ¿sí?, por Cristo como profeta, no como Dios. Quiere decir que cree en él, pero aquí. Y sigue creyendo aquí en la cabeza en todo lo que se le enseña en esas organizaciones. ¿Por qué? Porque está limitado, no cree con el corazón. Y le decía a esta persona: ¿cómo es que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad? ¿Cómo es que el Espíritu Santo te va a instruir? ¿Cómo es que el Espíritu Santo te va a instruir, te va a capacitar, te va a enseñar, te va a defender?
es tu abogado. ¿Y cuál es la defensa del...? Cuando tú estás oyendo una mentira. Cuando tú estás oyendo una mentira, el Espíritu Santo inmediatamente comienza a incomodar tu espíritu. Porque Él habla a tu conciencia y te concientiza de que lo que estás oyendo no concuerda con la palabra de Dios. Yo conozco a personas y he tratado con personas que me han escuchado por años y no están de acuerdo con muchas cosas que yo hablo. Y ya me di cuenta por qué. Porque son babies espirituales, son tan bebés, ¿sí?, que no quieren compromiso. El bebé espiritual no puede discernir cuando te están cantando mentiras o cuando te están hablando mentiras. Usted como cristiano evangélico lleno del Espíritu Santo, usted no le puede cantar a Dios, quiero estar contigo. Oye, Él vino a hacer morada en ti. Él está en ti. ¿Por qué no le cantas y le dices, gracias Señor porque moras en mí? ¿Ves la diferencia? A mí me da lástima y tristeza a la vez que la persona no quieran desarrollar una vida espiritual, que no quieran crecer espiritualmente. Y es porque no es responsabilidad, escúcheme bien, no es responsabilidad de nadie más que de usted mismo de ser creyente con el corazón. ¿Sabía usted que un pastor no puede hacer que nadie crea? Ningún hombre puede hacer que nadie crea en el espíritu. Pero qué tremendo. Pueden hacer que crean con la cabeza. Pero ahí está la diferencia del que está muerto espiritual y el que tiene vida espiritual. Y también se van de paso los que son babies espirituales. Se lo llevan de paso, ¿por qué? Porque no tienen madurez. La madurez no se va a adquirir porque compraste una Biblia con pasta de piel de X marca. No. La madurez se va adquiriendo por el hacer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hoy, fíjate la similitud que tiene la palabra hoy a la palabra de fe. La fe es. ¿Te fijas? Si tú vives por fe, tú vives hoy por fe. La palabra fe es la certeza de que la palabra de Dios va a gobernar tu espíritu hoy. Y si eso sucede, date la oportunidad de leer. Ahí en Pedro, estamos leyendo en Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y ahorita no, ¿verdad? Abundan. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Hermanos, es una realidad que estamos viviendo ahorita. Ahorita que venía en mi auto, venía meditando en nosotros que somos salvos y cómo somos coherederos juntamente con Cristo. Y ahora tenemos un reino. Pero estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Y venía meditando que legal y oficialmente ante los ojos de Dios nosotros somos herederos de esta tierra. Pero vea cómo el mundo de pecado ha engañado a través de doctrinas y de falsos maestros al pueblo que un día confesó a Cristo pero se quedó bebé, nunca creció y no sabe que es de Él, es los mares, las tierras, las riquezas y todo cuanto hay
pertenece al hombre y al Hijo de Dios. Todo es de Dios. Todos recitamos, el Señor es el dueño del oro y de la plata. ¿Y tú? Pero no creemos que es nuestro. Siempre estamos pensando como piensa el mundo porque somos bebés espirituales. Fíjense bien. Imagínate que una persona o este hombre es dueño de un rancho, para que lo entiendas. Este rancho es tuyo, pero tú no sabes que el rancho es tuyo. Tú no sabes que cada vaca que está en el rancho, que son cientos de vacas, son tuyas. No sabes que todos los equipos y maquinarias y todo lo que hay en el rancho es tuyo. Y tú estás viviendo en el rancho y llega un personaje que dice que es el dueño y que te va a pagar muy bien para que trabajes para él en el rancho. Y el salario que a ti te paga, tienes que comprar el queso, la carne, los huevos de las gallinas, la leche y todo cuanto hay en ese rancho. Lo tienes que pagar de ahí. ¿Entendió? Pero hasta que no se da cuenta y no descubre que él es el dueño del rancho, agarra al falso maestro y le dice, lárgate, vete. Está usurpando esa posición. ¿Por qué? Porque no sabe. No sabe que es esa posición, ¿sí?, que está usurpando, le pertenece. En el momento que él se da cuenta, se va a dar cuenta que es dueño. Eso es lo que hace una persona madura espiritualmente. Es cuando la persona tiene que pensar y decir, oye, por mi culpa sigo siendo esclavo de este sistema. Las noticias que ellos dan me mortifican. La comida que ellos dan enferman. El salario que te pagan se te va para apenas vivir. Donde el Señor dijo, serán cabeza y no cola. Despertemos. Pero empieza por ser en tu vida personal una persona que dice, necesito desarrollar el crecimiento espiritual. Porque si no crecemos espiritualmente, fíjate, yo decía, ¿por qué mucha gente se dice ser madura y no valora el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Por qué? Y simple y sencillamente yo duré mucho tiempo y dándole vueltas al asunto hasta que me di cuenta cómo van a valorar el reino de Dios si para ellos están viviendo en el mundo, bajo la potestad del mundo, diciéndose que son cristianos. Cuando una persona es realmente cristiana, ese cristiano pertenece a la sabiduría de Dios, a la inteligencia de Dios. Dios no es religión, hermanos, Dios es power. Y yo esto me lo pregunté hace muchos años cuando recién empecé mi vida cristiana. Dije, ¿cómo es posible que una persona que vende productos ilícitos compra protección con personas que vendieron el alma al diablo y tienen poder? Dije, ¿cómo es posible que aquellos que somos hijos de Dios no? Pues me he dado a la tarea a saber por qué.
¿Por qué? Porque el mismo sistema satánico, el mismo estrategia demoníaca quiere que usted no descubra qué valor tienes cuando tú dices, Señor, quiero que seas mi Señor. Quiero que seas la máxima autoridad de mi vida espiritual. Aquí, que nazca el nuevo hombre adentro de tu corazón. Y ya no usar el sistema de este mundo, sino usar el sistema del cielo aquí en la tierra. Por eso dice la Escritura, hágase mi voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y cómo voy a hacer la voluntad de Dios si no la conozco? Ahora, si sé lo que dice la voluntad de Dios, que es a través de la Biblia, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, pero no creo con el corazón, pues nunca he crecido espiritualmente, porque empecé hablándote. Nadie tiene la culpa, más que tú mismo de no tomar una decisión. Si una persona ahorita se considera madura espiritualmente, le vas a ver que está feliz, lo vas a ver feliz. ¿Por qué? Porque lo del mundo, lo que está pasando donde quiera, le entra por aquí, le sale por aquí. No le importa, es del mundo. Las cosas que pasan aquí, fíjese lo que está pasando en todo el mundo. Por eso es de vital importancia que usted y yo tengamos una vida que sea llevada a cabo con un crecimiento espiritual progresivo, que se esté desarrollando. Ya la palabra de Dios nos dice. Hay gente que dice que pues casi yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Está bien. Es tu decisión. Pero ¿por qué Dios quiere que nosotros nos congreguemos? No dejaos de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué Dios quiere que yo me congregue? Porque Dios quiere que yo crezca. No me digas que un papá de familia quiere que su hijo sea un tonto, que no se desarrolle, que no sea inteligente. Nosotros queremos que nuestros hijos sean sobresalientes, sean sabios, sean inteligentes, pilas, o sea, que sean inteligentísimos. Yo te lo digo, ¿por qué? Porque yo tengo hijos. Y yo quiero que mis hijos sean prósperos. ¿Por qué quiero que sea? Y la prosperidad no viene porque agarró un título muy bonito. No, la prosperidad viene de Dios. Porque tener dinero no es prosperidad. Yo conozco cardiólogos, neurólogos, psicólogos, ¿sí? A mí me ha tocado, Dios me ha usado a mí para ayudar a psicólogos. Así como usted lo oye, tal vez para usted diga, ¡ay, qué fachoso el pastor! No, si no estoy para presumir yo. Yo tuve una oficina como testimonio y enseguida de mí en el despacho siguiente había una psicóloga. Y era una persona muy obesa, una persona muy... Se le veía su rostro muy frustrado y amargado y yo veía que entraban personas y hablaban con ella y era su trabajo de ella, era una psicóloga. Y un día coincidimos en la sala de juntas que teníamos en común. Estaba yo ahí trabajando solo y se asomó y me dice, la tiene ocupada. No, le digo, yo me vine aquí porque nadie la está ocupando, pero si usted la necesita, me voy a mi oficina. Y empezó una plática y empezamos a platicar y yo le dije, ¿usted es feliz en su profesión? Me dijo, me hiciste una pregunta muy directa, me dijo. ¿Por qué me haces esa pregunta? ¿Me permite abrir mi corazón? Sí, porque la veo que usted no es feliz. Y se soltó llorando. Se soltó llorando ahí enfrente de mí. Llore. Ahí le pasé los Kleenex. Cuando ya se calmó, le digo, le invito a desayunar. Era temprano.
Y enfrente de nuestras oficinas había unos restaurantes muy bonitos y nos fuimos a ese restaurante. Y a mí me apasiona presentar a Jesús como el Señor. A mí me apasiona, me gusta decirle a la gente, sin Cristo es imposible vivir, porque Él diseñó la vida del hombre. Él es el creador. Él fue el que sopló en el primer hombre aliento de vida. Es el que le dio vida al hombre. Pero el sistema satánico nos dio religiones, fanatismos, manipulación, control. Sean cristianos, lleven Biblia, brinquen, canten, hagan lo que quieran, pero que no crezcas espiritualmente. Porque cuando uno crece espiritualmente, inmediatamente dice, no, eso no está bien. Eso está mal. Ahora, si ya creciste espiritualmente y aplaudes lo que está mal, ahora tú te hiciste partícipe de lo que está mal. Tú también estás mal. Principalmente aquellos que dicen amén. Amén, amén. Y yo los veo en redes. Hermanos, ya Cristo ya viene, ya está a la puerta, hermano. Cristo no va a venir, hermanos, hasta que haya una iglesia victoriosa y poderosa. Él no viene por una iglesia fracasada, Él viene por una iglesia poderosa. Así como lo oye. Y va a llegar el momento donde usted mismo va a ser testigo. Que primero va a empezar un avivamiento en todo el mundo. Cuando le presenté a esa mujer la salvación, me recuerdo que no hizo muchas cosas, solamente dijo, sentí una paz muy grande, me dijo. Cuando aceptó a Cristo, le dije que Jesús era y le di las citas bíblicas para que las leyera en su casa. Y ella practicaba la tradición que practican millones de personas. Y se fue. A los días siguientes, pues nos veíamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque era el mismo edificio donde estábamos y éramos vecinos. Llegó el momento donde yo tuve que dejar esa oficina, cerré mi oficina y me fui a otro lugar por necesidad personal. Y resultó que nunca más volví a saber de ella. Hasta que un día una de mis hermanas carnales viajó aquí a Estados Unidos y se hospedó en un hotel, y al momento de dar su nombre para registrarse, la señorita que estaba ahí haciendo la reservación le dice, necesito una traductora porque mi hermana no habla inglés. Y viene una mujer a traducirle a mi hermana y le pregunta, ¿cuál es su nombre? Y ella le da el nombre de mi hermana y menciona el apellido, que es mi apellido, Urrea. Y en eso, mientras estaban llenando toda la forma para darle la llave, ella le dice, ¿sabe qué? Yo tuve un gran hombre que conocí, Eduardo Urrea, le dijo. Ese hombre fue para mí algo que cambió mi vida. Pero no fue, obvio que no fui yo, fue Cristo. Y no he vuelto a saber de él, le dice. Y ella, mi hermana, le dice, es mi hermano. ¿Pero cómo? Sí, quiero verlo. Y luego me habló mi hermana y me dice, hey, una persona quiere verte. Y fui y la vi al hotel ahí donde trabajaba ella. Una mujer que se había convertido, créanlo, un rostro bonito. Ya no era la mujer gorda, era una mujer obesa. Y ahora era una mujer. Bueno, ¿qué hace Dios? No hay cosa más hermosa que la paz que sobrepasa todo entendimiento. El colágeno de colágenos. Ese es el colágeno. Te mantiene joven. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vivifica el cuerpo mortal. Empecé hablando este día disfrútalo, ja.
Dices tú, tal vez mi crecimiento espiritual no sea tan grande, pero tienes crecimiento espiritual. Y puedes decirle a tu cabeza, te guste o no te guste, nos vamos a reír. Y cuando estés pensando mugrero, cosas que no sirven, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y establece pensamientos de bien. El hombre del espíritu piensa en las cosas del espíritu. El hombre de la carne piensa en las cosas de la carne. Ay. Y luego te habla Sutano y te deposita 20,000 problemas. ¿Por qué? Tienes que aprender que el problema de una persona adulta es su problema y el problema es de él. Él tiene que aprender a resolverlo. Por eso es bien importante que usted aprenda a vivir como lo que Dios dice. Hermano, ahí está en la palabra de Dios lo que estoy leyendo. Ahorita el diablo usa falsos maestros. No me diga que en un table dance dan clases de espiritualidad, no. Una cantina, no. En la iglesia, en los púlpitos, ahí es donde se está enseñando las mentiras. Por eso uno tiene que siempre Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Andar en el Espíritu, Romanos 8:1, y no satisfagas. Quiere decir, no le des rienda suelta a la carne. Cuando tú ya sabes andar en el Espíritu, tú no te estás peleando con el diablo. El diablo te tiene miedo. Nosotros vencimos al diablo cuando Cristo venció al diablo. Estaba oyendo un hombre que es un líder de una organización religiosa enorme en los Estados Unidos, Norteamérica principalmente, enseñando que entre más buscas a Dios, el diablo más te va a atacar. Número 1, yo no puedo buscar a Dios porque Dios ya está dentro de mí. Y le digo gracias porque habitas dentro de mí. Número 2, si yo estoy viviendo agradando a Dios, aunque me equivoque porque estoy desarrollando un crecimiento espiritual, abogado tengo para con el Padre, que yo le digo, Señor, perdóname, me equivoqué. ¿Sí? Hay gente que los mentirosos se le quita en un día. Hay gente que no. Va dando pasitos. Pero llega un día donde dice, oye, ya no miento tanto. Hasta él mismo se ríe de él mismo. ¿Sí? Hay personas que me vienen y me dicen, ¿sabe qué, pastor? Ya no me mortifico tanto. Y le digo, pero te sigues mortificando. Ay, sí, dice. Se hacen adictos a la mortificación, pues. Pero yo les he dicho, deja esa adicción. Es veneno la mortificación. Cada vez que te estés mortificando, di en el nombre de Jesús, mortificación, vete. Vete, háblale. Jesús le habló al agua, al viento, a las plantas, y todos le hicieron caso. La prostituta aquella le dijo, vete y no peques más. También le hizo caso. Somos nosotros los que tenemos que hacerle caso a él. Por eso es importantísimo que nosotros nos quedemos en la frecuencia correcta, hermanos. Quiero agradecer que está escrito en la palabra, falsos maestros. Y si tú necesitas realmente saber cuándo estás aprendiendo lo correcto y lo correcto creerlo. Yo le he dicho a personas, vente ejército de amor, pero primero no quiero que aprendas, primero quiero que desaprendas. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tienes que desaprender cómo es que iniciaste tu vida espiritual. Tú iniciaste tu vida espiritual para que tu matrimonio estuviera bien, para que tu hijo estuviera bien.
Tú no iniciaste la vida cristiana para que Cristo fuera el Señor de tu vida. Tienes que desaprender eso. Hasta que Cristo viene y es el Señor de tu vida, entonces el señorío de Dios tiene autoridad sobre ti en tu espíritu. Mientras, tú vas a estar... Es lo que pasa con millones de personas que nada más corren a la iglesia hasta que están hasta acá. Ya están ahogándose en el problema. Porque nunca iniciaron su vida cristiana correctamente. Desaprender es una bendición. ¿Por qué? Si tú estás dispuesto a desaprender, ¿sí? ¿Por qué crees que el apóstol decía, yo preso del Señor Jesús? Porque todas sus ideas, sus maneras de pensar y toda su cultura y toda su sabiduría que tenía el apóstol Pablo, dice, lo tengo por basura. ¿Quién tenía el señorío del apóstol Pablo? Jesús. ¿Y por qué nosotros tenemos que morir? Carga tu cruz y sígueme. Tienes que dejar todo y decir, voy a seguirte, Señor. Muchas personas, por no haber empezado la vida cristiana correctamente como viva, como nuevas criaturas en Cristo, ellos no quieren venir a Cristo correctamente porque creen que tienen que vivir pobres, humildes, enfermos y tristes y amargados. A mí me ha tocado conocer personas que eran mariachis, eran gente alegre y ahora están amargados y frustrados. Y le digo, tú es que empezaste con una religión, tú no empezaste... Si yo te rasco poquito adentro de ti, le digo, encuentro un católico ahí, apostólico y romano, pero tú eres realmente una persona que ama a Dios. Vamos a confesar a Cristo, que el Señor sea tu Señor, que Él mande en tu vida. Pero mi vieja, mira que tengo problemas con mi esposa, le digo, espérate. Tú ya no mandas. El que manda dice, ámala como Él ama a la iglesia. Y luego le busco la cita bíblica. ¿A poco sí? ¿A poco no? Hay un sistema cómo vivir. Pero ¿quieres vivir el sistema de la carne en el reino de Dios? Olvídate. No se puede. No se puede. Mira, fíjate cuánto tiempo tarda un preso para acoplarse a estar dentro de la prisión. Así. ¿Por qué? Porque ya sabe que está preso. Él no puede decir, ahorita vengo, voy al Oxxo o al Circo K a comprar una Pepsi. No, está guardado en la casa de la risa. Y aunque le diga el comandante en jefe, tenga mi chance, voy a comprar un sneaker, un chocolatito ahí, no, está preso. Cuando uno ya entiende que estamos presos en Cristo, es para que tú y yo no hagamos lo que nos da la gana, sino hagamos su voluntad aquí en la tierra, porque Él es soberano. Ahora, la hermosura de esta soberanía es que nos lleva de gloria en gloria, porque Él diseñó la vida de nosotros. Ay, las pruebas, ay, las luchas. Falsos maestros. Te decía que ahorita yo, al oír a ese hombre que dijo que el diablo los ataca entre más buscas de Dios, dije, santo Dios. Si nosotros tenemos la unción del santo para hacer pedazos las obras de las tinieblas, pero necesitas ser adulto. Subliminalmente hablando, el diablo habla a través de falsos maestros. Dime ahorita, si una persona que no tiene a Cristo en su corazón oye que si tú buscas de Dios, el diablo te va a atacar, ¿tú crees que va a querer ser cristiano? Pues por supuesto que no. ¿Quién quiere que el diablo venga y lo pegue unas cachetadas? Nadie quiere eso. Y es por eso que los falsos maestros eso hacen. Cuando tú oigas a alguien que dice, no, entre más ayunes y vigilias y horas y el diablo te va a venir a atacar.
Óyeme, si nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos ungidos por Dios. Yo no necesito sentir la unción está en mí, mas la unción del santo está en vosotros, dice. ¿Y qué es la unción? Es la habilidad y el poder que tengo por usar su palabra para decirle a un espíritu de tristeza, vete, y se tiene que ir, a un espíritu de confusión, vete. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo cubre mi casa y yo reprendo todo espíritu inmundo que viene a traer tristeza, pobreza, enfermedad. Vámonos, en el nombre de repente, el reino espiritual, oye bien, los ángeles de Dios empiezan a trabajar contigo. ¿Por qué? Porque te activaste en el reino. Y eso es lo que ya Dios está haciendo. Y un instrumento que Dios está usando es Radio Vital. Por eso te invito a que tú seas partícipe de esto que estamos haciendo para aquellas personas que tú conoces que son cristianos y están sufriendo. Hay que rescatarlos. Hay que ir por ellos. Ellos son dueños y los tienen de empleados en su rancho. Los tienen comprando con su salario lo que producen sus vacas, lo que producen sus gallinas. Perdóname, pero eso así vino ese ejemplo a mi cabeza. Y tal vez para uno sea ridículo, pero aquel que le cayó el 20 es una bendición. Hermano, hermana que estás ahí escuchando, me quiero agradecer infinitamente a aquellos hermanos que están siempre en sintonía. Agradezco infinitamente a mi amada esposa. Gracias, cariño, por tu fidelidad. Sé que amas a Dios más que a mí. Eso yo lo sé. Y quiero agradecer también a mi hermana, a la mujer que Dios usó para dar a luz la mujer más bella de la tierra. A mi amada suegra Blanca Martínez. Un saludo hasta La Morita. Por los que no saben, ella está en un rancho allá, en un rancho en Sonora. Y gloria a Dios porque tiene internet allá en el rancho y puede disfrutar este tiempo. Y también quiero saludar a Reina Sarmiento, ¿sí? Lucía Tacán. Hermanos, a mi hermano Reina, a Élica González, mi hermana Élica. Ríase, mi hermana Élica. A mí me gusta verla cuando se ríe. Y sé que todos aquellos que ya empezaron a desarrollar un crecimiento espiritual, síganle. Los motivo a que aprovechen, porque va a llegar el momento, ¿sí? Que la unción del Santo vas a caminar como la sombra de Pablo cuando caía sobre los enfermos se levantaban. ¿Por qué? Porque esa unción ya era como una nube que sale de nosotros. Un poder que sale de nosotros. Yo estoy convencido que el timbre de mi voz toca a personas. ¿Por qué? Porque yo no estoy jugando a esto. Yo estoy serio en esto. Y quiero que tú sepas que tienes el mismo derecho, el mismo beneficio, el mismo Cristo, el mismo Espíritu Santo, la misma palabra y la misma responsabilidad de aprender y crecer creyendo con el corazón. También quiero saludar a la familia Chávez, a Viviana Pascuasa, a mi hermano Will Guerrero y a su amada esposa. Hermanos, continúen, no importa, y sigan adelante, digan lo que digan y quien lo diga. Y agradezco infinitamente a Dios, a aquellos los cuales de su corazón y voluntariamente aportan y ayudan para que esta emisora siga operando. Su amigo y servidor Eduardo Urrea no se quiere despedir, pero a nombre de todos les digo gracias, les amo. Y no les amo de labios, les amo de corazón. Dios no ama hipócritamente, Dios ama genuinamente. Aprende a recibir cuando alguien te dice yo te amo. Y piensa un poquito y di, hay alguien que me ama. Dios y mis hermanos. ¿Por qué crees que el Señor nos llamó? Amaos los unos a los otros como yo los he amado. ¿Con qué? Con la verdad. Por eso les digo que yo los amo. Porque yo los amo con la verdad, con la palabra. No me despido, sino hasta pronto. Disfruta. Ja, ja, ja. Aleluya. Así que
Este es un tiempo maravilloso para que disfrutemos al máximo. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Llegó la hora de que juntos unamos esfuerzos y entre todos evangelicemos el planeta entero. Comparte nuestra app y también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, porque lo bueno se comparte. La palabra de Dios no tiene barreras y la radio no tiene fronteras. Somos Radio Vital, el complemento de tu vida. 24 horas formando verdaderos discípulos. Radio Vital.